Buenas tardes, vamos a continuar con lo que es ya nuestra aplicación de las funciones vectoriales y el tema es problema general de las trayectorias o más específicamente tiro parabólico. Nuestra situación o nuestro campo ahora de aplicación pues es justamente el lanzamiento de un proyectil el cual describe una trayectoria en forma de parábola. Para ello vamos a considerar los siguientes elementos. Primeramente, nuestro proyectil se va a lanzar desde una altura que nosotros vamos a llamar altura h. Como esto lo estamos encaminando a funciones vectoriales, pues el vector que representa la posición inicial estaría dada por este de aquí. Entonces ese va a ser nuestro vector en el instante 0. De ahí se va a lanzar el proyectil con una velocidad descrita por este vector, cuya magnitud, porque realmente lo que vamos a conocer es la magnitud de ese vector, está representado por v sub índice 0 o simplemente velocidad inicial. Y como es la magnitud del vector, ella representa para nosotros la rapidez con la que es lanzado el proyectil. Y dicho proyectil pues va a formar un ángulo de lanzamiento representado por θ. De tal forma que cada vez que nuestro proyectil vaya describiendo alguna posición sobre la trayectoria, pues lo hará en determinado instante de tiempo y dicha trayectoria queda representada por la siguiente ecuación. Aquí está nuestra función vectorial. En este caso, pues bueno, v sub índice 0 se está refiriendo a la rapidez, metros por segundo o unidades de distancia por unidades de tiempo, con la que es lanzado el proyectil. Esto pues es el coseno del ángulo con el que es lanzado. Y toda esta componente va a representar para nosotros las distancias horizontales. O sea, sé que esa componente de esa función vectorial, cada vez que yo necesite o cada vez que se necesite calcular una distancia a lo largo del eje de las X, vamos a necesitar el instante para el cual se va a tener esta distancia. Entonces todo es primero calcular los instantes de tiempo. Entonces la otra componente, que es la componente en Y, todo esto, pues empieza con el negativo de la gravedad. Bueno, sabemos que la gravedad en este tipo de trayectorias pues es un vector que siempre estaría apuntando hacia abajo y de acuerdo a la convención de signos, pues lo que esté para abajo le vamos a poner signo negativo. Entonces esto es la gravedad sobre 2, esto es el tiempo al cuadrado. Aquí tengo la rapidez con la que es lanzado el proyectil y aquí tengo el seno del ángulo con el que se lanzó. Y este término de acá pues representa nuestra altura inicial, la que teníamos acá, desde lo cual se fue lanzado nuestro proyectil. De forma que esta ecuación lo que va a describir pues es el vector correspondiente a cada uno de los puntos por donde va a pasar nuestra función. Bueno, entonces vamos a poner este aquí. Es decir, yo tendría ese vector, tendría este otro vector, y así para cada uno de los puntos por donde se vaya a ubicar nuestra trayectoria. De todos esos puntos que tiene nuestra curva, antes de eso, esta componente
todo esto, similar al caso anterior, a la otra componente, me va a permitir calcular distancias, sí, pero ahora son distancias verticales. Es decir, si yo quiero saber la distancia vertical a la que se encuentra, por ejemplo, ese punto, pues como es una función de t, primero necesitaría saber en qué instante de tiempo llega a ese punto para poderlo sustituir aquí y saber el valor de esa componente. Bueno, entonces, de todos los puntos que tiene esa trayectoria, hay dos de especial interés porque es fácil de visualizarlos o fácil de distinguirlos entre todos los demás puntos, que son el punto donde se alcanza la altura máxima y el punto donde impacta el objeto. Aquí no me deja hacer esto. Bueno, voy a traerme esto para acá y vamos a hacerlo un poquito más grande para aprovechar la gráfica. ¿Cuáles son los puntos que nos interesan? El punto de impacto. Empecemos por él. Cuando nuestro proyectil impacta, lo hará aquí. Entonces, esa posición necesita estar especificada a través de un vector de posición. No sabemos cuánto tiempo le lleve al proyectil volar, recorrer toda esta trayectoria, pero lo que sí sabemos, vamos a ponerle R de TI, o sea, como para dar a entender que es el vector de posición en el tiempo de impacto. Aunque no sabemos cuánto tiempo le lleva a llegar ahí, lo que sí se sabe es que la componente vertical del vector que representa la posición de impacto vale 0. Entonces aquí nomás tendríamos nosotros B0 por el coseno de teta por lo que tarde el proyectil en impactar. Esa cantidad escalar va a representar esta distancia. Y como es un vector que está totalmente horizontal, pues aquí la componente vertical sabemos que va a valer 0. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cómo le puedo hacer para determinar el punto de impacto? Nosotros necesitaríamos conocer primero el valor de t. Voy a ponerle aquí que el punto de impacto es en el valor de t o en el instante de tiempo donde la componente en y, lo voy a representar así, del vector de posición es igual a 0. O sea, sé donde todo esto se hace 0. Y como se trata de un polinomio de segundo grado, pues van a salir dos valores que la hacen 0. Uno de ellos evidentemente sería este y el otro sería este punto de acá. Ese punto obviamente quedaría descartado porque sucedería para instantes menores que 0. Y no nos interesan los instantes de tiempo menores a 0 porque el proyectil ni siquiera ha salido disparado. Entonces, pues lo único que tendríamos que hacer nosotros, ahorita resolvemos este ejemplo, es ver dónde o ver para qué instante de tiempo menos g sobre t por t cuadrada sobre 2 más b0 seno de teta por t más h es igual a 0. Y siempre se va a cumplir eso, cuando se trate obviamente del punto de impacto. Y otro punto de interés
es donde se alcanza la altura máxima. En ese punto, nótese que ahí el vector velocidad es horizontal. Aquí está. Este sería nuestro vector velocidad. Bueno, recordarás, cuando estuvimos hablando de las funciones vectoriales, la derivada de la función que representa la trayectoria es la velocidad y R' o la velocidad es un vector tangente. Es un vector que siempre va en la misma dirección que la trayectoria y se mantiene tangente a la curva. Entonces observa que antes del punto de altura máxima, o sea, aquí es donde voy a tener la altura máxima, el vector velocidad llevaría un signo positivo, o no sé, va para arriba si lo queremos asociar así. Después del punto de altura máxima, ahora el vector iría hacia abajo, pues ahí donde sucede ese cambio de signo es justamente donde va a valer 0. Bueno, entonces ya tenemos otro punto de interés, que sería el punto de altura máxima. Entonces vamos a decir nosotros que la altura máxima se va a alcanzar cuando la velocidad es horizontal. Ahora, la velocidad pues es la derivada de esta función vectorial. Si nosotros la derivamos, no nos interesa lo que valga la componente horizontal. Nos interesa lo que vale esto de aquí. Bueno, la derivada de esto, mejor dicho. Porque de todas las componentes, mira, este vector tiene aquí una componente en Y y tiene una componente en X. Y ambas son diferentes de 0. Este vector tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Ambas son diferentes de 0. Pero cuando estoy en la altura máxima, solamente tengo una componente diferente de 0, que es la horizontal. Como el vector no va hacia arriba ni tampoco va hacia abajo, entonces la componente en Y es la que vale 0. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que se va a alcanzar cuando la componente en Y de la derivada de R, o sea, la componente en Y de la velocidad, valga 0. Al derivar esto, te va a quedar una función de primer grado, porque solamente hay un valor de t en toda esta trayectoria donde la velocidad va a valer 0, o donde la componente en Y, mejor dicho, de la velocidad va a valer 0. Dicho eso, pues ya puedes calcular los demás puntos conociendo los instantes de tiempo donde se ubica. Pero prácticamente en este tipo de problemas lo que nos interesan son dónde va a impactar, cuánta altura alcanza y probablemente el tiempo que le lleve recorrer toda la trayectoria, porque será necesario para conocer dónde impacta. Entonces nomás apréndete estas dos cosas por lo pronto. Cuándo se alcanza la altura máxima, cuándo va a impactar. Dicho eso, vamos a considerar nuestro siguiente ejemplo. Voy a poner aquí el esquema de lo que vamos a estar resolviendo. Y pues bueno, otra vez tenemos nosotros un tiro parabólico. Y los datos que tenemos son los siguientes. Nos dicen, vamos a lanzar un proyectil desde una altura de 3 metros. O sea, sé que de aquí hasta acá
tenemos una distancia de 3 metros. Y la altura en la función vectorial está representada por h. También se sabe que ese proyectil es lanzado con un ángulo de 35 grados. Bueno, pues ese ángulo siempre va a ser con respecto de una horizontal hipotética. Y el ángulo realmente que está formando, pues es el que tiene el vector velocidad. Entonces aquí iría nuestro vector velocidad. Y aquí tendríamos nuestros 35 grados con los que se lanza. Y también se sabe que se lanza con una rapidez de 15 metros por segundo. O sea, sé que el tamaño de este vector es lo que vale 15 unidades. Y pues para nosotros lo vamos a representar como la rapidez. La rapidez es un escalar, 15 metros por segundo. Y lo que nos están pidiendo es lo siguiente. En el inciso A, ¿cuánto tiempo le lleva a alcanzar la altura máxima? Es decir, ¿cuánto va a tardar desde que es lanzado hasta alcanzar esta posición que corresponde con la altura máxima? Luego, justamente, ¿cuánto es la altura máxima? En el inciso B. En el inciso B, el tiempo que tarda en impactar, pues bueno, vamos a necesitar calcular todo el tiempo en el que nuestra partícula se mantiene en vuelo. Y finalmente la distancia a la que impactó. Pues esa distancia se mide en forma horizontal con respecto al punto donde fue lanzado hasta donde cae. Vamos a resolverlo. Lo primero que necesitamos es formar nuestra función vectorial. Para ello, pues simplemente vamos a sustituir valores. Estoy preparando la calculadora. Bueno, entonces tendríamos aquí nuestra función de posición. Ahí la tienes tú arribita. Le puedes poner pause y buscar la ecuación. Y sustituyo, tendríamos rapidez inicial, 15, que va a multiplicar al coseno de teta, 35, y esto lo multiplicamos por t. Ahorita reduzco expresiones. Eso es nuestra componente en X. De ahí voy a sacar todas las distancias horizontales. Luego voy a sustituir los datos en la componente vertical, que sería menos la gravedad. Pues bueno, como estoy utilizando metros por segundo, la gravedad tendrá que ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada sobre 2. Luego aquí tendríamos B0 por el seno de 35 por t más h, que el problema dice es 3 metros. Esto es B0, coseno de teta, menos g sobre 2, B0 por el seno de teta, y esto es más h. Bien, pues ahora con tu calculadora en grados, para no confundirnos, porque venimos trabajando de radianes, o en radianes, ¿no? Y conviertes los grados a radianes. Empezamos a reducir. Primero, 15 por el coseno de 35 se reduce a 12.28. Voy a utilizar 2 dígitos después del punto, y creo que esos van a ser más que suficientes. Entonces me va a quedar 12.28 por t. Luego la componente en y, pues la gravedad sobre 2 me va a quedar 4.905
t cuadrada más 15 por el seno de 35, 8.6 más 3. Y listo. Ya tenemos nuestra función de posición. De ahí voy a estar sacando todos los vectores que representen las posiciones sobre la curva. Recuerda, de aquí salen todas las distancias horizontales, de aquí van a salir todas las distancias verticales. Bien, el primer inciso nos dice, ¿cuánto tiempo le lleva a alcanzar la altura máxima? Entonces nosotros vamos a necesitar encontrar el tiempo que llegue ahí. Aquí va a estar nuestra altura máxima. Y ahí pues sabemos que vamos a tener a este vector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos desde acá, mira, te hemos dicho que eso lo vamos a saber cuando encontremos el valor de t que hace que la componente en y de la velocidad valga 0. Entonces necesito primeramente la velocidad. Pues la velocidad está dada por la derivada de r. Y si recordamos, la derivada de las funciones vectoriales es derivar componente por componente. Derivo la componente horizontal, me va a quedar 12.28, coma. Derivamos ahora la componente vertical. Al derivar la componente vertical, pues vamos a tener menos 9.81t más 8.6. Acuérdate que este de aquí es el vector o la función vectorial que representa todas las velocidades para diferentes instantes de tiempo. O sea, la velocidad que llevaríamos en ese instante de tiempo, la velocidad que se llevaría aquí, la que se lleva aquí, la que se lleva aquí, etc. A nosotros nos interesa una en particular, aquí. Y sabemos que ahí esta componente vale 0. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que nosotros alcanzaremos la altura máxima cuando la componente en y, aquí está la componente en y de la velocidad, ¿cuánto debe de valer? 0. Y pues hay que resolver esta ecuación. Menos 9.81t más 8.6 igual a 0. Nota, es una ecuación de primer grado. Tiene un único valor como solución porque en toda esta trayectoria solamente hay un valor donde esa componente se hace 0. Bueno, pues hay que encontrarlo. Vamos a despejar a t. Si despejamos a t, nos va a quedar menos 8.6 entre menos 9.81. Y resulta que lo que tarda en volar hasta llegar a la altura máxima sería 0.87 segundos. Entonces aquí tenemos nuestro primer resultado.
En este punto le lleva 0.87 segundos alcanzar la altura máxima. Obviamente no he calculado todavía a cuántos metros se encuentra. Necesitaba primero saber cuánto tiempo le llevaba llegar ahí. Ahora recuerda, ¿de dónde saco distancias verticales? De la función de posición. Propiamente de la componente vertical de la función de posición. O sea, hace que en ese instante, si nosotros evaluamos a R en 0.87, me va a dar el siguiente vector. Acá está R. Mira. Este es el que voy a evaluar en 0.87. Entonces en X vamos a tener, pues es el de abajo, perdón, acá ya lo tenía, este. Entonces vamos a tener 12.28 por 0.87 y nos da 10.68. Y la componente en Y, menos 4.905 por 0.87 al cuadrado, más 8.6 por 0.87 más 3, 6.76. Bueno, pues resulta que ese vector que acabamos de encontrar, me voy a quitar esta anotación, ese vector que acabamos de encontrar es justamente este. Y tiene una componente en X, todo esto, que vale 10.68. No me interesa. Me interesa la componente vertical. Pues esta componente vertical es este valor de acá, el 6.76. Entonces ya sabemos que cuando el proyectil alcanza o tarda 0.87 segundos, nos vamos a encontrar a una altura máxima de 6.76 metros. Pero ve cómo todo se hizo a partir de la función de posición. Aquí, distancias horizontales. No necesito ahorita una distancia horizontal. De aquí es donde saco las distancias verticales. Por eso nomás me interesaba esto. Igual pues ya sabes que de aquí a acá, por si lo llegaras a necesitar, vale 10.68 metros. Pero bueno, no es lo que pide el inciso. Ok, entonces ya hicimos el inciso A y el inciso B. Aquí de una vez lo voy a poner que esto representó el inciso B. Esto fue nuestro inciso A, lo que tardó en alcanzar la altura máxima. Y ahora el tiempo que tarda en impactar. Pues nuestros puntos, por llamarles de alguna forma, característicos de esta trayectoria son la altura máxima y el punto donde impacta. Porque se sabe ahí que la componente vertical de la posición vale 0. Voy a continuarle acá. Entonces, punto de impacto, primero, ¿cuánto tiempo tarda en impactar? Pues ese tiempo va a salir de resolver la ecuación en donde esto es igual a 0.
Entonces vamos a traérnoslo para acá. Y acá está. Listo. Esa es la componente en Y. No se te voy a olvidar. Esto es la componente en Y del vector de posición. Y vamos a buscar dónde vale 0. Pues ahí resuelves con fórmula general o con lo que quieras. Y vamos a ver acá. Lo voy a hacer yo mientras acá con la calculadora. Bueno, creo que con GeoGebra sería mejor hacerlo. De una vez sirve que repasamos. Cuando tú quieres resolver ecuaciones con GeoGebra, lo haces en la vista CAS. Aquí está la vista CAS, aquí pues una calculadora. Y pondrías la ecuación, era menos 4.905 por t cuadrada más 8.6 por t más 3 y es igual a 0. Y le doy enter. Y luego viene una herramienta aquí, esta de la X, que se llama resuelve. Entonces, cuando yo le doy resuelve, me dice, esos son los valores de t, todos son de la fórmula general. Y este es el resuelve, pero en aproximado. Pues voy a seleccionar esta casilla, le pongo resuelve aproximado. Y me dice que esta ecuación tiene como raíces menos 0.3 y 2.5. Bien, así es como resuelves tú la ecuación. ¿Cuál nos interesa? El valor positivo, porque el valor negativo pues es antes de que haya sido disparado. Entonces, el valor que sale de resolver esa ecuación es 2.05 segundos. Entonces ya sabemos cuánto tarda en impactar, casi poquito más de 2 segundos. Entonces acá, cuando llego a este punto, es en el instante 2.05 segundos. Ahora lo que me está pidiendo el problema además es esta distancia horizontal. ¿De dónde saco las distancias horizontales? De la componente horizontal de la función de posición. Aquí está nuestra función de posición. Para este caso en particular, necesitamos evaluar esto en t igual a 2.05. Entonces, bueno, acá responderemos el inciso D, que realmente lo que estamos haciendo es ver cuánto vale R en 2.05 segundos y quedarnos solamente con la componente horizontal, porque la componente vertical ya sabemos que va a dar 0. Por eso la resolvimos acá. Entonces tendríamos 12.28 por 2.05, nos queda 25.17. Lo cual significa que este proyectil, una vez que cae, recorrió una distancia de 25.17 metros. Y todo lo demás se va a repetir exactamente igual.